Ana María Matute nació el 26 de julio de 1925 en una pequeña familia burguesa catalana en Barcelona. Vivió sus primeros 10 años de niñez alternando su ciudad natal con la capital de España y Mansilla de la Sierra, un pequeño pueblo de La Rioja. Todos estos lugares se convertirán en escenarios de sus obras. Recuerda la autora una infancia difícil por sus relaciones con su madre. En cambio, su padre estimuló su creatividad al acercarle al mundo fantástico de numerosas experiencias por el extranjero. De él hereda la imaginación y el gusto por los viajes. A los 5 años escribe e ilustra su primer cuento. A los 10, su revista Civil. A unos días de cumplir los 11 años empezó la guerra civil. Las consecuencias de la guerra marcarán en gran medida su percepción del mundo y su literatura. Al terminar la guerra, su familia se trasladó definitivamente a Barcelona, donde Ana María Matute reanudó sus estudios de bachillerato. En 1947 se dio a conocer en la revista Destino, con su primer cuento, El chico de al lado. Ese mismo año su novela Los Abel recibió una mención especial del Premio Nadal. A ella siguió Fiesta Noroeste, con la que ganó el Premio Café Gijón. En 1952 se casó con el escritor Ramón Eugenio, a quien siempre recordará como el marido malo, con quien tuvo un hijo, Juan Pablo, en 1954. Se separaron en 1963 después de años de mala convivencia. Según la autora, un mal recuerdo. Fue una dura separación en la que pierde la custodia de su hijo. Durante estos años fue conferenciante en diversas universidades europeas y americanas. Los años 50 y 60 fueron para Ana María Matute de gran producción creativa y en estas décadas aparecieron algunas de sus novelas más relevantes, y es por eso que es considerada escritora de la generación del 50. Estos son algunos títulos destacados: Los hijos muertos, Los soldados lloran de noche y La trampa, y junto con Primera memoria forman la trilogía Los mercaderes. La calidad de sus obras la ha hecho merecedora de varios premios: el Planeta, el de la Crítica, el Nacional de Literatura y el Nadal, entre otros. En 2007 fue galardonada con el Premio Nacional de las Letras Españolas, un merecido reconocimiento a su trayectoria, pero el más importante galardón de su carrera literaria le llegó en 2010, el Premio Cervantes. Sus obras han sido traducidas a numerosas lenguas, lo cual demuestra el reconocimiento de la autora más allá del ámbito peninsular. El 26 de junio de 1996 fue elegida miembro de la Real Academia Española para ocupar el sillón K y se convirtió en la tercera mujer que llegaba a la institución en 3 siglos. Ingresó 2 años después, el 18 de enero de 1998, con el discurso El bosque. Ana María Matute falleció el 26 de junio de 2014, a los 88 años de edad. En septiembre del mismo año se publicó su obra póstuma, Demonios familiares. Dada la dificultad de encasillar su literatura, que es muy personal, Ana María Matute ha sido objeto de un trato cambiante por parte de la crítica a lo largo de los años. Numerosos estudios se han encargado de analizar los motivos temáticos que dan consistencia a este mundo: la infancia, la crueldad, la guerra vista a través de los ojos de los niños, la memoria, la injusticia, la incomunicación humana, la naturaleza, etc., han desmenuzado su prosa. Con todo ello, la escritora creó el corpus matutiano, propio e inconfundible, donde mezcla con destreza la realidad más cotidiana con lo fantástico e imaginario. Es tal su capacidad de fabular que puede traspasar la mera anécdota a convertirla en una metáfora de la condición humana. Niños tontos. El libro consta de 21 historias breves, cuyos protagonistas son niños. Cada narración es independiente. El conjunto está concebido como un libro autónomo
que esconde una complejidad y una unidad de sentido superior, tanto de intención como temática y estilística. En el mismo título empieza la complejidad y la ambigüedad del libro, porque solo nos proporciona una leve pista sobre su contenido. ¿En qué sentido son tontos estos niños? Tal vez lo sean por creer que pueden ser inocentes, antes de ser arrastrados por las vicisitudes del mundo adulto con el cual suelen estar enfrentados. Se trata de un libro sobre la infancia, la época más importante de la vida según la autora, la más rica en experiencias, descubrimientos y sensaciones. Sus protagonistas son niños distintos, que se sienten incomprendidos. Los sueños de los niños están llenos de fantasía, incluso parecen absurdos e irreales. Un ejemplo sería el cuento de El niño que era amigo del demonio. Parecen predestinados al sufrimiento y a la soledad. Un ejemplo sería el cuento de La niña fea. Reciben la incomprensión y la hostilidad de un mundo que margina a los débiles. Sus sueños acaban desvaneciéndose o los conducen a la muerte, como la mayoría de los protagonistas. Los niños pueden ser crueles porque el mundo es cruel, según la autora, y un ejemplo sería el cuento de El niño de los hornos. La negatividad de las relaciones humanas es compensada con una rica percepción de la naturaleza. Son cuentos en los que lo normal acaba arrollado por lo inesperado y lo impactante. Unas historias simbólicas con finales abiertos y enigmáticos, con muertes extrañas e inexplicables. Por ejemplo, el cuento de El polvo de carbón. La ausencia de nombres propios y la imprecisión de los datos espaciotemporales son otras peculiaridades que caracterizan al conjunto. Estos cuentos que combinan lo lírico con lo narrativo, en los cuales el elemento fantástico convive con la realidad, utilizan un lenguaje de valor simbólico, y sus herramientas narrativas fragmentarismo, elipsis, simbolismo metafórico y concisión supusieron una novedad cuando se publicaron. Los cuentos son microrrelatos, un género que empezó a considerarse autónomo en los años 50. Rasgos característicos del microrrelato: mínima caracterización de los personajes, ausencia de la complejidad estructural, esquematismo espacial, condensación temporal, concisión extrema en el uso de procedimientos retóricos, desenlace sorpresivo, implicación del título en el desciframiento del relato, utilización de un lenguaje esencial connotativo, vacíos de información que se deben suplir mediante la sugerencia y requieren la complicidad del lector para construir lo que el autor nos explica. Elementos simbólicos. Destacaremos algunos de los elementos simbólicos más utilizados. La tierra, de la que también forman parte todo lo referido al mundo vegetal y a los animales, que suelen aparecer personalizados y resultan ser más compasivos que las personas. Dentro de la flora, si observamos la significación de las flores y de los árboles, podemos concluir que la naturaleza siempre es acogedora, un lugar incontaminado que sirve de refugio y protección. Entre los animales es el perro el que aparece más frecuentemente como compañero fiel del niño y siempre en un papel positivo. En cambio, los pájaros se vinculan más bien al mal. Son agoreros y nunca ayudan a los protagonistas. Desempeñan un papel primordial y a menudo están relacionados con la simbología de la vida y la muerte. El agua, símbolo de la vida y fecundidad y a veces de la muerte, y el fuego también tienen un papel primordial en varios de los cuentos, y llegan a convertirse incluso en leitmotiv. La luna representa el deseo inalcanzable y en ocasiones sirve de indicadora del desenlace trágico del cuento. Buena parte de los 21 microrrelatos que integran el volumen se estructuran mediante dualismos: luz, oscuridad, tinieblas, blanco, negro, calor, frío, día, noche, vida, muerte, etc.
Los personajes. Se nos presentan las vidas de unos niños sin nombre propio, marginados por la sociedad. Esta marginación la causan diferentes motivos, entre ellos defectos físicos, enfermedad, rechazo por parte de los adultos o de otros niños y ocasionalmente diferencias entre clases sociales. Comparten la soledad, la falta de amigos, el acoso y la burla por los demás. Ana María Matute demuestra su dominio de la introspección al hacer aflorar una serie de sentimientos: el rencor, el odio, la venganza y la envidia. Al tomar conciencia de su incapacidad de ser como los demás, los niños suelen crear un mundo propio, al margen del cotidiano, que les suele llevar a la muerte. Son de condición social humilde y sus circunstancias familiares están marcadas, la mayoría de las veces por las creencias efectivas. Suelen ser huérfanos o tienen unos padres que no les quieren o que no se ocupan de ellos. La madre acostumbra a pasar el tiempo en actividades repetitivas, rutinarias y calladas. Vive en general sumida en la tristeza, la infelicidad y la impotencia. En las contadas ocasiones en que aparece la figura del padre, singularizado al igual que la madre con el nombre común, ejerce autoridad sobre la mujer y los hijos, pero sin mostrar ningún grado de implicación en la vida del niño. Con estas estrategias narrativas parece que Ana María Matute busca conseguir la empatía del lector con el protagonista infantil.